Llamados para conquistar. Dile al que está a tu lado: eres llamado para conquistar. Y el que está a tu lado, créelo. Porque Dios te ha llamado para eso. Cuando hablamos de conquista, quiero empezar a definir este mensaje de parte de Dios. Hablamos del esfuerzo en lograr algo, en ganarse a alguien, o podemos hablar el enamorar a alguien. Lo llamamos conquista y tenemos muchas definiciones. Lo podemos llevar a ilustración a cuando enamoramos a nuestras esposas y a nuestros esposos, ¿cierto? Hubo un esfuerzo, hubo una dedicación, hicimos cosas que nunca habíamos hecho por conquistar a esa mujer o por conquistar a ese hombre. Pero tuvo que haber un esfuerzo. Los hombres, porque, oye, me voy a poner hoy elegante, perfumadito, para que, wow, ella me vea, que ponerse guapo para aquella persona a quien te interesa. La manera en que le hablo, oye, no, ya vale, voy a hablar de esta manera, porque hasta preparamos la manera en que le vamos a hablar. Voy a llevarle este detalle. Y para nosotros no nos cuesta. ¿Por qué? Porque es que sí, voy a gastar un dinero, pero lo voy a gastar bien gastado, porque creo que voy a conquistarla. ¿Verdad que sí? No solamente del bolsillo, no solamente del aspecto físico, sino hasta del tiempo. Este tiempo es para irla a visitar, para que ella vea que yo estoy interesado en ella. Pero usted no pierde el objetivo de conquistarla. O en el caso de las mujeres, voy a plancharme el cabello para que me vea bien hermosa, voy a hablar bien, voy a ser decente. Porque sí, cuando hay ese interés mutuo, yo tengo que conquistar a ese hombre. Solamente que de repente no lo dicen y lo demuestran, ¿no? Sencillamente actúan como mujer, elegantes, hermosas. Y vemos que hay un esfuerzo para conquistar, pero en ese esfuerzo hay un interés. Y es el interés que nosotros necesitamos dar para la obra de Dios. El esfuerzo de vestirnos bien, el esfuerzo de dedicar tiempo, el esfuerzo de sacrificar mi bolsillo, porque me interesa la obra de Dios. Dios te ha dado lugares. ¿Tú lo crees? Dios te ha dado lugares para que los conquistes, pero muchas veces por no tener interés lo descuidas. Dios nos ha llamado a conquistar. Y Él nos ha llamado a conquistar, pero Él necesita ver en nosotros el interés por esa conquista. Y quiero contarle un testimonio de hace muchos años. Sucedió un día miércoles, no se me olvida el día, porque fue el día en donde Dios me confrontó. Dios me entregó un lugar. Y ese lugar yo lo descuidé, sencillamente porque no tenía el interés. ¿Por qué? Porque primero era un lugar muy lejos y tenía que caminar. Entonces, no, caminar para allá. Santa María, estoy hablando de ese lugar de Santa María, donde hoy, para la gloria del Señor, logramos tener una célula y se ha estado expandiendo. Y en un momento comencé a hacer esa célula. Tenía que caminar porque en esos tiempos la cosa estaba fuerte.
Entonces no solamente caminaba, casi que la mayoría de los días. Acá hay personas de esta célula de esos tiempos que recuerdan que casi que todos los días estaba allá, dedicándome, esforzándome. Sin embargo, no había un interés y lo descuidé. No, lo que pasa es que si Dios lo descuidé, se desparció y terminó la célula en ese lugar. Decidí abrir la célula en otra comunidad que está más cercana, está a la vuelta de la esquina, y veía que esa célula no daba fruto. Y yo, Señor, pero me estoy esforzando. Sencillamente no era el lugar que Dios me había dado para que conquistara. Y recuerdo un día miércoles, el Señor me confronta y me dice: yo te di un lugar por el que yo a ti te voy a pedir cuenta. ¡Wow! Yo me quedé: Padre, perdóname, porque descuidé ese lugar que tú me entregaste para que lo conquistara. Comencé a esforzarme, comencé a avanzar. Hoy le doy la gloria de Dios porque mi papá, gracias a ese segundo esfuerzo, llegó a Cristo. Una persona que muchos decían: ese hombre no cambia. Aquí está el testimonio. De testimonio de que Dios lo hizo. Entonces, el llevarte a interesarte en conquistar aquello que Dios te dio va a traer cosas que tú mismo te vas a sorprender de lo maravilloso que Dios va a hacer en los lugares a los cuales te dio. Pero Él necesita ver en ti el interés, el esfuerzo por conquistar no solamente el lugar, sino también a tu vecino para Dios. No solamente a tu vecino, sino a aquella persona que te hizo daño. Dios nos ha dado personas, Dios nos ha dado lugares para ganárnoslos y conquistarlos para Dios. Y quiero compartir contigo una palabra de parte de Dios, y quiero que busques el libro de Josué, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Todo el que ya consigue este texto puede confirmarme diciendo amén. Porque hoy todos tenemos que leer este texto, porque este texto, aunque fue para Josué, también es para ti. ¿Tú lo crees? Si tú lo crees, entonces vamos a leer juntos. Libro de Josué, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 5. Esto es para ti, recuérdalo. Yo os he entregado, escucha bien, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, todo lugar, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Estaré contigo. Escucha cómo te dice el Señor. Estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Si tú crees esto, tú vas a lograr conquistar. Si tú crees esto, no va a haber problema que te ataque, porque tú entiendes que el Señor está contigo, que Él no te va a desamparar, que Él no te va a descuidar, que Él te va a ayudar a conquistar aquello que Él mismo entregó para ti. Pero tú necesitas creerlo, tú necesitas confesarlo, tú necesitas aprendértelo y empezar a caminar en esta palabra. Todo lo que pise con mis pies, todo este territorio, cuando vaya a la célula, dice: este territorio es del Señor. Y este territorio es el que voy a conquistar. Porque aunque la palabra fue para Moisés, hoy para ti también es. Pero necesitamos creerlo.
Y hoy quiero compartir 4 puntos importantes que te van a ayudar a conquistar todas aquellas cosas que Dios te entregó. Y una de ellas, punto número 1, es que para conquistar necesitamos tener identidad. Dile al que está a tu lado, tienes que tener identidad. Tienes que tener identidad. Porque ¿cómo conquistas un lugar si delante de Dios te sientes menospreciado? ¿Cómo conquistas un lugar si delante de Dios sientes que no eres nadie? Necesitas tener identidad. Para ser grande y conquistar, debemos entender que todo comienza desde el principio del servicio. No son títulos. No es que de una vez voy a llegar y voy a tomar el lugar. No, tú tienes que comenzar a hacer algo y es a servir. Y es la primera identidad que tú debes adoptar. Ser un servidor. Nuevamente dile al que está a tu lado, debes ser un servidor. Porque todo comienza de ahí. Y quiero ilustrártelo en este personaje maravilloso llamado Josué. Josué era el servidor de Moisés. Cuando Josué inició, Josué era el primero que estaba ahí con Moisés. Muchos con él. Aarón. Muchas personas que, eran personas que se convirtieron en sacerdotes, sumo sacerdote. Pero muchos no veían a esta persona o a este servidor que constantemente aprendía con Moisés y no se despegaba de él. ¿En quién fue el sucesor de Moisés? ¿Será que fue Aarón? ¿Será que fueron sus sacerdotes? Fue Josué, aquel servidor que ni siquiera estaba pendiente de títulos, sino que sencillamente quería servir. Y para conquistar un lugar tú necesitas tener identidad. ¿Pero qué identidad necesitas tener? La identidad de que tú para Dios eres un servidor. Un servidor que llega a las células a servir a otros, a atender a otros, a visitar a otros. De eso se trata. No es llegar y soy el líder, porque todo líder que llega a su posición, de todos los líderes que están en esta casa, todos comenzaron siendo servidores. Todos comenzaron sirviendo el café en la célula. Todos comenzaron lavando el baño. Todos comenzaron simplemente llevando la notaría de una carpeta. ¿Y en quiénes se convirtieron? Pero todo comienza desde el servicio. Y quiero leerles para ya confirmar exactamente ya el reemplazo de Moisés. Dice Deuteronomio 34:9: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Este texto nos afirma que este servidor que no estaba pendiente de títulos fue el reemplazo de Moisés. Y lo que vio en Moisés, él mismo lo puso en práctica. Él nunca dejó de hacer las cosas a su manera. Sencillamente siguió el legado de parte de Dios. Cuando yo comencé en esta congregación, quiero contarles parte de mi testimonio, porque cuando nosotros comenzamos en nuestra congregación, éramos sencillamente 3 personas. Hoy me alegro y me gozo porque vemos que Dios ha enviado obreros y a cada uno de ustedes que está en este lugar.
Y siempre recuerdo que éramos toderos, porque nosotros recibíamos a la gente en la puerta. Nosotros mismos la llevábamos a la silla. Aparte de eso, limpiábamos la iglesia. Aparte de eso, dirigíamos el servicio. Aparte de eso, predicábamos. Y hacíamos de todo un poco, porque iniciamos sirviendo a Dios, creyendo en que hoy todos ustedes iban a estar en este lugar. Y siempre oramos al Señor, y esas sillas vacías, y nosotros igual predicábamos. Eran 2 personitas por acá. Dirigíamos el servicio creyendo en que había mucha multitud, creyendo en que ya ustedes venían en camino. Hoy me gozo porque ahora puedo verlos. Y ahora muchos vean que sí logramos de parte de Dios conquistar gracias al servicio. Nosotros necesitamos servir a Dios, no para que me vean sirviendo. Nosotros necesitamos servir a Dios no para decir yo serví. Nosotros servimos a Dios porque amamos al Señor y porque creemos que vamos a ser ejemplo de todos aquellos que vienen en camino y que van a continuar el legado del servicio. Pero no lo hacemos por títulos, lo hacemos porque amamos al Señor y porque amamos a nuestros hermanos. Pero entienda que todo comienza desde el servicio. Quiero que invitarles a buscar en su Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Y quiero que entienda algo mientras busca el texto, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y como nos creó a su imagen y semejanza, automáticamente nos dio una identidad. Una identidad que hoy va a comprender a través de este texto. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Nuevamente se lo leo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para malas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Usted fue creado a imagen y semejanza de Dios, y es necesario que comprenda que no debe menospreciarse. Necesitamos tener identidad. Sí, Señor, no soy perfecto, pero delante de ti soy un servidor y voy a seguir sirviéndote por encima de las dificultades que se me presentan. Pero otra de las cosas que necesitamos tener en cuenta, y esto es muy importante, mis hermanos, que para nosotros también conquistar necesitamos ser leales. Y es el segundo punto. Necesitamos ser leales. Necesitamos ser leales. En el año exactamente 2023, nosotros comenzamos a leer un libro muy maravilloso, llamado Lealtad y Deslealtad. Y este libro nos enseñó a tal magnitud que hoy lo tenemos en los principios de la iglesia: la lealtad. Porque si entendemos que debemos ser leales, una persona leal califica para conquistar aquello que ya Dios prometió. Pero si tú eres desleal a Dios, ¿cómo Dios te va a entregar esa responsabilidad? ¿Cómo Dios va a confiar en ti si tú eres desleal? Necesitas demostrar al Señor que eres leal, y no solamente al Señor. Quiero que comprenda. Dice el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2, y quiero que lo lea conmigo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios de esta manera: así pues,
tengamos los hombres por servidores. Vea bien, escuche bien. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Servidores de Cristo. Y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores. ¿Quiénes son los administradores? Nosotros, lo acabamos de leer. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fidelidad se acerca mucho a la lealtad. Y si el Señor no ve en ti fidelidad, ¿cómo te hace un administrador o un servidor calificado si no tienes lealtad? ¿Cómo? Quiero preguntarte, si tienes pensado emprender un negocio y te encuentras con una persona desleal, ¿será que te asociarías con él? Cuidado. Cuidado. Así el Señor necesita ver en ti fidelidad para Él poder entregarte. Escuche bien, entregarte aquello que necesita que tú conquistes. Ya Él lo hizo todo a través de su sacrificio. Ahora eres tú. Dice la Biblia que Él nos hizo más que vencedores. Pero hay una pelea que hay que darle. Hay una batalla. Hay una batalla para lograr ser esos vencedores. Pero necesita ver en nosotros fidelidad. Necesita ver en nosotros lealtad para Él entregarnos todas las cosas que nos tiene prometidos. Necesitamos ser leales con nuestro Dios, y no solamente con nuestro Dios, sino con nuestro pastor. Y no solamente con nuestro pastor, también con mis hermanos. Porque la lealtad se define en muchos aspectos. Si yo logro ser leal a mi pastor y leal a mis hermanos, entonces yo voy a poder ser leal a Dios. Pero si yo soy leal a Dios y soy desleal a mi pastor y soy desleal a mis hermanos, entonces no nos venga a caer a cuento que usted es leal a Dios. Porque la lealtad se define en todos los aspectos, y cuando usted es leal a Dios, entonces usted también va a ser leal a su pastor. Entonces también usted va a ser leal a su hermano. Entonces no va a murmurar de su hermano. Entonces no va a murmurar del pastor. Porque sencillamente usted entendió que si usted murmura del pastor, si usted murmura de su hermano, usted está murmurando de Dios. ¿Cómo Dios le entrega algo si usted murmura? Entonces la lealtad se define en todos estos aspectos que usted necesita comprender. Y nuevamente me voy al ejemplo de Josué. Josué será que era leal con Moisés. Y quiero relatarle parte de esto. Mire qué tan tremendo. El momento en que Moisés se reunió con Dios para hablarle de la ley y él la pudiera escribir en las tablas que hoy conocemos como la ley, en esos tiempos, el único que estuvo con él fue Josué y no se despegó hasta un punto que se separó de la multitud pendiente de Moisés. Ya va, estoy esperando a Moisés. Mientras muchos de los que estuvieron abajo, aún Aarón, su hermano de sangre, crearon otro Dios, se alejaron y actuaron de manera desleal, no solamente en contra de Moisés, sino en contra de Dios. Pero Josué se mantuvo firme
y nunca se despegó de Moisés y le fue leal. Gracias a Josué ser leal a Moisés, se convirtió en aquel libertador, el único que entró a la tierra prometida. Y conquistó lugares y conquistó tierras, y Dios le daba la victoria y le daba la victoria, porque sencillamente él estuvo haciendo un trabajo, sencillamente, y no por obtener y decir es que yo voy a hacer el reemplazo de Moisés. No, yo lo voy a hacer no, sencillamente porque él sentía la responsabilidad de parte de Dios en servirle. Él entendió que debía serle leal. Porque si le era leal a él, le era leal a Dios. Le era fiel. Dile al que está a tu lado, tienes que ser leal. Y no del apellido leal de mi esposa, ¿no? Es que sencillamente tienes que ser leal al Señor. Serle fiel. Porque tú no sabes, y escúcheme bien, se lo digo de parte de Dios, tú no sabes lo grande que Dios tiene para ti. Que por sencillamente tú ser desleal, lo puedes perder. Entonces quiero que hoy comprendas que necesitas ser leal, pero quiero que entiendas y tengas mucho cuidado con ser desleal. Y quiero hablarte de dos pequeñas historias que también relatan la historia de Moisés, que fueron desleales con Moisés. Y una de estas personas fue María, la hermana de Moisés. Esta mujer, sencillamente por murmurar de Moisés, simplemente por murmurar de Moisés, esta mujer le cayó lepra. Lepra en aquellos tiempos eran unas llagas que las personas tenían y ellos alejaban porque podían contaminar a otros, sencillamente por hablar de Moisés. ¿Será que hoy en día escuchamos personas murmurando de los sacerdotes? ¿Verdad que sí? Bueno, tenga mucho cuidado, porque quizás no le puede caer lepra física, pero espiritual sí. Cuídese de ser un desleal, porque también hay otra historia de un hombre llamado Coré, que quería voltear el pueblo de Israel en contra de Moisés. Y este hombre, dice la Biblia, que vio el Seol. ¿Sabe qué es el Seol? El infierno. Y se lo tragó la tierra por ser un desleal. Dios nos ha entregado excelentes pastores. Dios nos ha entregado excelentes hermanos que nosotros necesitamos cuidar y ser leal. Cuando nosotros demostramos, ya lo que dice la Biblia, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nosotros demostramos que amamos a Dios. Y cuando usted demuestra a tu hermano y a tu pastor que es leal, usted demuestra a Dios que le es leal. Pero necesita entender y tener mucho cuidado de ser desleal. Ahora vamos al siguiente punto. Y otra de las cosas que necesitamos tener para conquistar es que debemos romper con los temores. Hay muchos temores en nuestra vida que nos llevan a limitarnos. Lo conversamos en el mensaje pasado. Nos llevan a limitarnos y estancarnos y llegar hasta un punto, porque sencillamente me atacó el temor y dije no puedo. Y automáticamente mi subconsciente se activó y no lo hice. Pero quiero que entienda algo, y muchas veces llegan personas a nuestra vida a causar temor y hacen que nos estanquemos. No solamente por lo que nosotros digamos, sino sencillamente porque alguien se acercó a nosotros y nos dijo, no, tú no puedes. Y nosotros lo aceptamos y terminamos no haciéndolo.
Pero ahí es donde necesitamos llenarnos de valor. Y si tú me dijiste a mí que no podía, pues yo voy a decirte que sí puedo. Y voy a lograrlo, y voy a crecer, y voy a avanzar, y voy a lograr conquistar aquel lugar que Dios me dio, y voy a lograr llegar hasta el lugar en donde Dios me dio. No tengo fuerza, pero Dios me la va a dar. Nada me va a detener a lograr conquistar ese lugar que Dios me dio. Pero es un temor que no lo rompe el que está afuera, que no lo rompe tu hermano, lo rompes tú. Obviar y echar a un lado todo lo que te dice, que es negativo, para hacerte estancar. Y entender que debes de pensar de manera positiva. Recuérdelo. Dice la Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 2 al versículo 4, y esta es una historia maravillosa también, que sé que cada uno de ustedes conoce. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esta es la historia de Elías, aquel hombre que hizo descender fuego del cielo y consumió a los soldados. Este era Elías, aquel hombre que había derrotado 450 profetas. Este era Elías, que era un hombre aguerrido, que por un comentario de la reina lo llevó a este nivel de temor. Por aceptar eso que la reina le había dicho, este hombre terminó hasta decirle a Dios: Señor, quítame la vida. Hasta un punto de irse a un lugar y encuevarse. ¿Qué pasó? Si este hombre podía hacer descender fuego del cielo, ¿qué pasó si este hombre había derrotado 450 profetas? Sencillamente aceptó y dejó que esto entrara a su vida y causara un temor. Quizás tú estás aquí y has logrado grandes cosas, y por un comentario que alguien te hizo y tú lo aceptaste, causó temor en ti. Pero hoy quiero que comprendas que debes sacar ese temor de ti, porque es ese temor que te va a llevar a estar estancado. Sencillamente porque alguien de afuera te dijo no puedes, o porque tú mismo dijiste no, es que tengo miedo. No, eche eso a un lado y decida levantarse, decida avanzar. Entienda que usted es un conquistador del Señor, y usted siendo un conquistador del Señor, entonces usted no lo va a detener nadie. ¿Por qué? Porque lo que leíamos en la palabra de Dios, Él no nos va a desamparar, Él no nos va a descuidar, Él va a estar con nosotros. Y la Biblia lo dice, y si tú entiendes que Él va a estar contigo, entonces tú te vas a llenar de valor, te vas a levantar de esa silla y vas a empezar a conquistar lo que Dios te dio. Pero necesitas echar a un lado el temor, necesitas quitar de ti todo aquello que te detiene y examinarte. Si alguien en un momento te dijo no puedes y tú lo aceptaste, pues no, dile ya basta. Di conmigo: el Señor me hizo un conquistador. Créelo para ti y vas a ver grandes resultados en el Señor. Quiero contarle un testimonio de mi vida y quiero contárselo con testimonio físico. Aquí está mi papá. Y no lo hago para hacer recordar aquellos tiempos, ¿no?
de maldición, sino para que usted entienda y vea lo que Dios hace, transforma. En aquellos tiempos, cuando yo comencé en el Evangelio, yo me esforzaba y quería conquistar grandes cosas, pero la mayoría de veces me limitaba. ¿Sabe por qué? Porque mi padre físico siempre me decía, tú no vas a poder, tú no vas a servir para eso, tú no vas a poder lograrlo. Y sabe que nosotros a veces sentimentalmente decimos, es que no tengo el apoyo de mi padre, es que no siento que me apoya, es que, ay, Dios mío. Y comprendí algo muy valioso que me llevó a echar a un lado todos los comentarios. ¿Sabe qué fue lo que me alentó? Me dio aliento. Entender que el único que no me iba a desamparar era Dios. Y que por Él era que me esforzaba. Empecé a echar a un lado todos aquellos sentimientos, porque es que nadie me apoyaba, y empecé a comprender que lo hacía para Dios. Gracias a que lo entendí, Dios pudo transformar no solamente a mi papá, sino a toda mi familia. Y ahora me lleno de gozo, porque después que mi papá antes me decía, no vas a poder, ahora me dice, hijo, estoy orgulloso. Ahora me gozo, porque el día de las primicias, cuando estábamos sentados ahí, él me dice, hijo, te felicito, me siento orgulloso de ti. Cuando en aquellos tiempos lo anhelaba y no lo tenía, pero me llevé a comprender que lo hacía para Dios, y Dios empezó a tornar todas las cosas a su favor y a mi favor. Y empecé a ver ahora, wow. Pero ¿sabe qué me sorprendió más? Que no solamente lo hiciera conmigo, sino que lo hiciera con mis hermanos. Cuando él ni pendiente de eso estaba, empecé a ver que Dios tenía la mano metida en el asunto. Pero todo empezó porque hubo un esfuerzo, hubo un interés, hubo una dedicación, y no para que el hombre me viera que lo estaba haciendo para el hombre, sino porque necesitaba que Dios viera en mí que contaba con una persona leal, con una persona fiel, con una persona que se esforzaba. Y Él mismo se encargó de dar reconocimiento. Y Él mismo se encargó de que ahora mi familia se sintiera orgulloso de mí. Pero es comprender que nada de lo que la gente nos diga, aún nuestra familia, nos debe detener, porque lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para Dios. Y como tú lo estás haciendo para Dios, no te creas, a Dios no se le escapa nada. Como tú lo estás haciendo para Él, Él se va a encargar de tu familia. Cuando tú te esfuerzas por su obra, por encima de tu familia, por encima de tu situación, llevas a tener la garantía de que Dios se va a encargar de ellos. Y cuando vienes a ver, Dios te sorprende a un nivel que tú dices, esto lo hizo Dios. ¡Wow! Porque no fue lo que tú buscaste, sencillamente tú dejaste todo a un lado y decidiste por Dios. Y Dios se encargó del resto. Pero entienda que nada de esto no debe afectar. Y que necesitas romper los temores, porque no es por el hombre que lo estás haciendo para Dios. Amén. Entonces crea que pronto vamos a ver a su familia por aquí. Amén. Vamos al cuarto punto, último punto, y esto es muy importante. Para también conquistar, debemos ser ejemplo, terminando lo que comenzamos. ¿Cuántas veces hemos comenzado cosas que no hemos terminado? Yo soy uno. Que empezaba algo y nunca lo terminaba.
Nunca debemos dar por terminada la obra para Dios hasta que haya terminado nuestra vida. Si alarga nuestros días, más allá de lo esperado, como Josué, se debe a que tiene otro servicio para encomendar a otros. Quiero llevarme al mismo ejemplo de Josué, porque ya en sus últimos tiempos, ya después que Josué había conquistado todos aquellos lugares, ya después que ya estaban en la tierra prometida, ya después que Josué había conquistado todo lo que tenía que conquistar, este hombre decide reunirse con todos los líderes de cada una de las tribus y comienza a hablarles de que necesitaban ellos servir a un solo Dios, y se los preguntaba a tal magnitud que se enfocaba mucho en ese punto, porque él necesitaba entender y hacerles entender a ellos que al único que tenían que servirle era al Señor. Y él dejó un legado. Después de eso veo historias de muchas personas, Caleb, personas que estuvieron con Josué, Otoniel, muchas personas que conquistaron tierras, que conquistaron lugares, que lo mismo que vieron hacer a Josué, ellos también lo hicieron. Entonces vea, me voy atrás otra vez. El Señor le promete a Abraham una descendencia como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y no solamente una descendencia, sino le promete una tierra. Él comenzó el trabajo, lo continuó su hijo, lo continuaron sus nietos, hasta llegar al punto que comenzó con Moisés nuevamente. Liberta al pueblo de Israel y van a la tierra, siguen el legado, no se detuvieron, van a la tierra que ya Dios le había prometido, no a Moisés, ya Dios se la había prometido a Abraham, pero ellos continuaron el legado. Fueron personas que dejaron ejemplos. Después de Moisés lo vemos en Josué, logró conquistar muchas tierras. Aún la misma manera en que Moisés abrió el mar gracias al Señor, lo mismo lo hizo Josué. Entonces no solamente quedó allí, lo continuaron aquellas personas que estuvieron con Josué y siguieron conquistando. Y entre conquista y conquista llegaron a Jesús. Y no solamente se tornó a una tierra, sino a una generación. Se cumplió porque Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Murió, pero antes de morir y resucitar, Él anduvo con 12 discípulos, a quienes les enseñó, a quienes los capacitó para que continuaran un legado, una conquista. El Señor muere y resucita y les deja la gran comisión: ir y predicar el evangelio a toda criatura. En el libro de Marcos dice: id y haced discípulos. Lo mismo que los 12 vieron en Jesús, ellos lo hicieron. Lo mismo que aquellos 12 hicieron, lo hicieron su reemplazo. Hasta hoy en día que continuamos el legado. Nuestro pastor recibe esta visión y comenzó con nosotros, los líderes. Cada uno aquí, yo creo en el nombre de Jesús, que representa para Dios un líder, que necesita prepararse, que necesita avanzar, sí, pero delante de Dios tienes identidad de ser un conquistador.
Y nuestro pastor nos atendió a los líderes y comenzó a enseñarnos, y comenzamos en célula muchos de nosotros. Y ahora nos convertimos en líderes de célula y atendemos a muchas personas. Entonces no solamente conquistamos territorios, a nivel espiritual conquistamos almas para Dios. Cuando le predicamos del Señor, cuando lo hacemos discípulos. Y así se ha estado expandiendo esta cadena. Usted necesita entender que la conquista del territorio que Dios te dio también incluye las almas que están en el lugar. No es voy a tocar esto porque es que esta casa es mía. Sí, es el territorio, pero es su gente a quien debes conquistar para Dios. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor comenzó una obra en nosotros que el Señor continúa haciendo. El Señor nunca desiste. Vea bien, somos nosotros los que metemos la mano, los que somos de tropiezo al Señor para hacer en nosotros esa obra perfecta que Él desea hacer.